Entonces, unidad 9, matemática 1, unidad 9, página 120, ¿no? Nociones elementales. Nociones elementales de continuidad de funciones. Habíamos analizado límite de funciones. Ahora no, habíamos calculado también las sucesiones, ¿no? De hecho es sucesiones, nociones elementales de límites y continuidad de funciones de R en R, eso es. Ahora, me imagino que continuidad es que continúa, continuidad. Y límite es no continuidad. De hecho, continuidad y no continuidad, límite es lo contrario de límite. Lo infinito. Lo límite es lo contrario de continuidad. ¿Me entiendes? Hasta aquí llega todo. No, eso sigue. Eso continúa. Hasta aquí llega todo. No, eso continúa. ¿Ves? Límite. Efectuar ejercicios concernientes a las funciones continuas. Ok. Presentación. Aquí ve el pensamiento este. Esto lo dijo Galileo Galilei. Galileo Galilei. Matemático, físico y astrónomo. Italiano. Nacido en Italia. Italiano. 1564-1642. Dice, el universo está escrito en el lenguaje de la matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una palabra de él. Sin las cuales, o sea, sin los triángulos, sin los círculos, sin las otras figuras geométricas, es humanamente imposible entender una palabra de él, o sea, una palabra del universo. O sea, el universo se expresa, pues, a través de las matemáticas, utilizando como símbolo los triángulos, los círculos y otras figuras geométricas. Eso es lo que hace el universo. Claro. Y el universo es infinito. ¿Ves? Y estamos estudiando eso precisamente. Entonces, presentación, punto 9.1, unidad 9. ¿Ves? Dice, esta unidad, la última de este módulo instruccional, la dedicamos al estudio de la noción de continuidad de funciones reales, de variable real, concepto que tiene vital importancia en el estudio de la matemática y en la modelación de procesos. ¿Qué es eso, modelación de procesos? Anota a pie de página, dice, a principios del siglo pasado, será del antepasado, 1821, fue formalizado el concepto de función continua de una manera bastante similar a como se conoce hoy en día. Fue formulado ese concepto de función continua por el matemático francés Louis Agustin Cauchy, 1789-1857, quien fue uno de los más grandes exponentes de esta disciplina, o sea, de la matemática, en su época. Posteriormente, el matemático italiano Giuseppe Peano, 1859-1922, hace una formulación rigurosa de este concepto, la cual es utilizada en la actualidad, pero su discusión escapa a los objetivos de este curso. Entonces, en primer lugar, volvemos otra vez al... En primer lugar, daremos una noción intuitiva de continuidad y mostraremos que una gran variedad de funciones con las que hemos venido tratando son continuas. Posteriormente daremos una definición de este concepto, usando la noción de límite.
estudiada en la unidad anterior. También veremos que al realizar ciertas operaciones con funciones continuas, las funciones obtenidas también resultan ser continuas. Por último, nos dedicaremos al estudio de dos teoremas de gran importancia en el tratamiento de este tipo de funciones, como son el teorema de Bolzano y el teorema del valor intermedio. En otra pie de página tenemos que Bernhard Bolzano, matemático y filósofo checoslovaquio, Checoslovaquia, checo, 1701-1842. Ok. Punto 9.2, noción intuitiva de continuidad. Comenzaremos presentando una noción intuitiva del concepto de continuidad, la cual lleva consigo ingredientes geométricos que debemos tener presente en nuestra mente, pues nos serán de gran utilidad para identificar este tipo de funciones. O sea, cuando veamos, estudiemos, analicemos una función de continuidad, tenemos que imaginarnos una gráfica. Una gráfica, un sistema de coordenadas, un movimiento, una relación, puntos ordenados X. Eso es, de hecho, eso es lo que generalmente se tiene que hacer para solucionar problemas, porque de repente hacemos una gráfica y solucionamos toda la situación. Bueno, noción intuitiva de continuidad, ok. Que debemos tener presente en nuestra mente, pues nos serán de gran utilidad para identificar este tipo de funciones. Ok, noción intuitiva de continuidad. Una función real, denotada como f, o con la letra f, definida en un intervalo finito, ¿verdad? O sea que tiene comienzo y tiene fin. Vamos a denotarlo con la letra i. Esa función que está dentro de ese intervalo, que es finito, es una función continua en ese intervalo, o sea, una función continua en i, porque i es lo que con que yo he acordado denotar ese intervalo. Si podemos dibujar su gráfica sin levantar lápiz del papel, si podemos dibujar su lápiz sin levantar el lápiz, si podemos dibujar su gráfica, si podemos dibujar su gráfica sin levantar el lápiz del papel, ¿qué es eso? O sea que no hay interrupciones, simple y llanamente, no hay interrupciones. Continuidad es eso, ¿verdad? Una señal continua, una señal ausente de interrupción, una transmisión continua, una transmisión ausente de interrupción, o sea que está desde el principio hasta el fin. Una continuidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, en un intervalo 1, 10. Una función continua es cuando se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? No de repente se puede dar el caso de que sea 1, 2, 3 y luego 8, 9, 10. Entonces ahí hay una interrupción, entonces no es continua. Entonces, ejemplo 9.2. Primero, usando esta primera noción, podemos determinar cuáles de las siguientes 6 funciones son continuas. Vamos a ver. Ok, tenemos, fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibujos. Ni siquiera fórmulas, ni siquiera letras, símbolos, nada. Dibujos, porque nos tenemos que imaginar las gráficas, los dibujos, las rectas, todo eso. Entonces vemos, fíjate, vemos una gráfica, primer cuadrante. ¿Cuál es el dibujo? El dibujo es una ola
una que está dibujada en el segundo cuadrante, en el cuarto cuadrante, y otra que está dibujada en el primer cuadrante. ¿Eso es continuo o no es continuo? Por supuesto, mi respuesta es que no es continuo, porque yo tuve que levantar el lápiz del papel para poder dibujar una y otra gráfica, uno y otro dibujo. Luego está otra gráfica que toma tanto el primero, el segundo como el tercer cuadrante. Y tenemos también dos dibujos. Uno que está en el primer cuadrante y cruza al segundo cuadrante, y la otra está en el segundo cuadrante y cruza para el tercer cuadrante. ¿Tuve que levantar el lápiz del papel para dibujarlo? Sí. ¿Es continuo? No. La otra figura es primer cuadrante, cuarto cuadrante. La gráfica está en el primer cuadrante y cruza hacia el cuarto cuadrante en forma continua. No levanté el papel, el lápiz del papel, para construir el dibujo. Por lo tanto, ¿es continuo o no es continuo? Sí es continuo. Me imaginé la gráfica, me imaginé dibujando la gráfica, me imaginé y determiné si levanté o no el lápiz del papel. Esa es una manera intuitiva de saber si una función es o no es continua. Ok, luego tenemos otra gráfica. Tenemos los cuatro cuadrantes. Un primer dibujo agarra primero y cuarto cuadrante. Un segundo dibujo agarra cuarto y tercer cuadrante. ¿Es continua o no es continua? No. ¿Por qué? Porque hay dos dibujos, prácticamente. Fíjate. Hemos analizado cuatro gráficas. Donde hay dos dibujos han sido no continuas, y donde hay un dibujo ha sido continuo. O sea, que si hay más de un dibujo, puede decir no es continuo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, al observar la gráfica de las funciones, podemos asegurar que estas funciones no son continuas en sus respectivos intervalos de definición. Tanto en f como en g observamos que en x sub 0 hay un salto al dibujar la gráfica. En el caso de la gráfica de la función h, a la función h, bueno, es una función continua. Tenemos que el límite de h, cuando x tiende a b, es igual a infinito, y h de b es menor o igual a 0. Entonces, en esta situación no permite que podamos dibujar la gráfica de h sin levantar, no permite que podamos dibujar la gráfica de h sin levantar el lápiz del papel, y así la función h no es continua en el intervalo a, b. Fíjate, aquí me equivoqué. La función h, su gráfica, yo la observo y veo que es un dibujo, uno solo, no dos, y veo que yo puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel, y sin embargo es una función no continua. ¿Por qué? Porque esta situación no permite que podamos dibujar la gráfica de h sin levantar el lápiz del papel, y así la función h no es continua en el intervalo i. I es el intervalo cerrado a, b. El intervalo a-b es un intervalo que está en el eje OX, ¿ok? Y dentro de ese intervalo dibujamos una curva continua. Entonces, aquí dice, ¿cuál es la condición o cuál es la situación que no permite que podamos dibujar la gráfica de h sin levantar
el lápiz del papel. Bueno, la situación es que tenemos el límite de la función, ¿verdad? Cuando x tiende a b, exacto. Ahí está el problema. El límite de la función cuando x tiende a b es igual a infinito. A infinito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que como es infinito, por lo tanto no es continua. Y además de que es un solo dibujo. Además de que es un solo dibujo, es infinito. O sea que yo no puedo terminar de dibujar, porque es continua siempre y cuando yo puedo terminar, o si puedo suponer terminar en algún punto la gráfica. O sea que en este caso yo no puedo levantar sin terminar el dibujo. No puedo levantar la mano. Cuando es continuo, cuando yo puedo levantar la mano al terminar el dibujo. Al terminar el dibujo. Pero si no puedo levantar la mano sin terminar el dibujo, entonces no es continuo. Entonces, y h de b es menor que 0. O sea, en la función en el punto b es menor que 0. Exacto, además, porque si fuese igual a 0, entonces sí fuera continuo. Ok, la situación de la función k. ¿Cuál es k? Bueno, k son dos dibujos. Y dice, corresponde a una función que verifica el límite de k de x, cuando x tiende a c, es infinito, y k de c es menor que 0, condición que nos permite afirmar que k no es continua en el intervalo a, b. La función p tampoco es continua en a y b. ¿Por qué? P tampoco es continua, y fíjate que es un solo dibujo también. P, la función es un solo dibujo, pero yo tampoco puedo terminar de dibujar el gráfico sin terminar el gráfico. O sea, no puedo levantar el brazo o el lápiz del papel sin terminar el gráfico. O sea, yo tengo que terminar el gráfico, por lo menos. ¿Cómo termino el gráfico? Por lo menos en un cuadrante. En un cuadrante. No, tampoco. Por último, podemos observar que la gráfica de la función q es la única que corresponde a la función continua en el intervalo indicado. ¿Cuál es q? Exacto. Q es una ola. Y es continua. Fíjate que cuando yo digo, o cuando yo hablo de continuidad, tengo que, o es necesario, hablar de intervalo. Porque si no hablamos de intervalo, entonces nos vamos a perder en el infinito. ¿Me entiendes? Porque si nos vamos a abrumar con la cantidad de números y no vamos a saber no vamos a saber intuitivamente si la función se corta o no, porque realmente en una página no van a caber todos los números reales. Esa es la lógica. En una página no van a caber todos los números reales. No. Entonces tenemos que definir un intervalo para determinar si es continuo la función en ese intervalo. ¿Entiendes? Entonces, en un intervalo, si yo agarro el lápiz, dibujo la gráfica, ¿verdad? Dibujo la gráfica. Y si dentro de ese intervalo yo no logro levantar el lápiz, o no consigo levantar el lápiz, entonces la función es continua. Esa es la conclusión. Si yo logro levantar el lápiz, entonces antes o dentro de ese intervalo, entonces la función no es continua. Si yo
logro, si yo no logro. Si yo logro levantar o no el lápiz. Si lo levanto, no es continuo. Si no lo levanto, es continuo. Entonces yo tengo que conseguir qué es más beneficioso, que una función sea continua o no sea continua. Para mí es diferente. Si es continua es mejor, diría yo. Entonces, yo tengo que buscar no levantar el lápiz, porque así no es continuo. Entonces, ¿ves? Entonces, segundo ejemplo. Usando la noción intuitiva de continuidad podemos asegurar que muchas funciones con las que hemos trabajado son continuas en cualquier intervalo finito. Por ejemplo, en cualquier intervalo finito. Por ejemplo, f de x igual a una constante. Es continuo, ¿por qué? Porque cuando f de x igual a una constante, para todos los valores de x, y siempre va a ser el mismo valor. O sea, si es 3, y si es x vale 3, y vale 8. Si x vale 9, y vale 8. Si x vale 0, perdón, si y vale 0, si y vale 0, x vale 8. Perdón, si x vale 0, y vale 8. O sea, el valor es constante. Entonces, ahí la función es continua en un intervalo. Si f de x igual a x más b, y a y b es un intervalo, un constante, ¿verdad? Es una constante, entonces también es una función continua. Si f de x igual al coseno de x, también es función continua. Si f de x igual a x, también es una función continua. Si f de x es igual al valor absoluto de x, también es una función continua. Si f de x igual a multiplicado por x a la n, y n pertenece a números naturales, a es una constante, entonces f de x es una función continua. Si f de x igual a seno de x, entonces es una función continua. Si f de x igual a exponente neperiano, exponente neperiano, Euler a la x, entonces es una función continua. Tercer ejemplo. También podemos afirmar que las siguientes funciones son continuas en un intervalo finito y verificando la condición indicada. F de t es igual a raíz cuadrada de t en el intervalo que comprende desde cerrado 0 abierto infinito. H de t igual al logaritmo natural de t en el intervalo 0 infinito, cerrado 0 infinito. G de t es igual a tg por t, si en el intervalo menos pi entre 2, cerrado. M de t igual al logaritmo de t en el intervalo 0 infinito, abierto. Ok. Una serie de ejercicios. Utilidad de la función continua. Dice: antes de proseguir nuestro estudio de la noción de continuidad es conveniente intentar, ese es el punto 9.3, utilidad de la función continua. Antes de proseguir nuestro estudio de la noción de continuidad es conveniente intentar responder la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirve estudiar este tipo de funciones? Muy importante. ¿Tienen alguna importancia dentro de los procesos de la vida o de la naturaleza, de la realidad, de nuestro quehacer? Veamos unos ejemplos que intentan aclarar las interrogantes planteadas. Supongamos que tenemos dos procesos o fenómenos que se vienen desarrollando hasta el momento. Eso se simboliza t igual a por funciones cuya representación gráfica son las siguientes. Primer cuadrante, proceso 1, proceso 2, primer cuadrante también, ¿verdad? Resulta que tenemos un intervalo y la función continua.
Si en determinado momento en el proceso 1 intervienen factores no esperados que modifican súbitamente el comportamiento del mismo, de paréntesis, baja repentina de los precios del petróleo, quiebra de una empresa, una guerra, una catástrofe natural, una epidemia, el desequilibrio de un ecosistema, un golpe de estado, un accidente, un texto con una excesiva cantidad de errores y otros, según sea el caso. O sea, algún accidente, algo súbito. Entonces, la representación gráfica del proceso 1 seguramente tendría un rompimiento brusco. O sea, deja de ser continuo la cuestión. ¿Entiendes? O sea, que rompe la paz, rompe el normal desenvolvimiento. ¿Eh? Y su gráfica pudiera tener ahora la siguiente representación, claro. ¿Ves? O sea, dos dibujos, en vez de uno, en un intervalo, dos dibujos en un mismo intervalo. Un rompimiento brusco. Por ejemplo, mientras que si en el proceso 2 no se producen tales imprevistos, su gráfica podría ser de la siguiente forma, o sea, la misma gráfica pero un poquito más larga, ¿ves? O sea, pero continua. Entonces, como podemos observar, en el proceso número 1 hubo un cambio brusco, lo cual produce una representación gráfica de una función no continua, es decir, discontinua. Mientras que en el proceso número 2 obtenemos una representación de una función continua en el intervalo considerado. Esto nos permite, en cierta medida, garantizar que aquellos fenómenos que se puedan modelar a través de funciones continuas son modelos bastante predecibles, pues no hay rompimientos repentinos de la situación modelada, y lo que ocurriría en un simple instante puede preverse conociendo lo sucedido en momentos anteriores. Es muy importante eso. Estas razones son uno de los motivos que generan el interés de estudiar las funciones continuas. Eso no tiene nada que ver con lo que llaman lineabilidad, porque la linealidad, yo con dos puntos que a mí me den, yo puedo generar una recta, ¿verdad? Y me veo en el gráfico y yo digo, bueno, este punto equivale tanto, yo lo que hago una regla, proyecto el punto en el eje X, proyecto el punto en el eje Y, y digo, bueno, cuando X vale 4, Y vale tanto, en un gráfico, Y vale tanto. O sea, yo lo que hago con una recta, con una regla, proyectar los puntos en X en cualquier punto de la recta, ¿verdad? O el punto de la recta, o trabajo con aproximación, pero en este caso no. Otro punto en la cual el cual está relacionado con el anterior se refiere al problema de aproximaciones. Esta situación se puede visualizar día a día en algunos medios de comunicación, prensa, revista, televisión, etc., en los que se representan situaciones discontinuas modeladas por funciones continuas. Por ejemplo, se conocen ciertos valores de un proceso y la gráfica del mismo se hace uniendo estos puntos, generalmente por segmentos de rectas. Tales situaciones podemos constatarlas como se hacen cierto tipo de representaciones de algunos datos. Por ejemplo, consideremos la tasa de cambio promedio mensual del dólar estadounidense en el primer semestre del año 1994. Tasa de cambio promedio mensual de bolívares dólares enero-junio 94. El mes, por ejemplo, enero, venta 107, compra 107. Febrero, venta 112, compra 110. Marzo, venta 113, compra 113. Abril, venta 116, compra 115. Mayo, 113, venta, 137, compra. Junio, 170, 119. Para hacer una representación rápida de los datos de la columna venta, de la
tabla anterior, se puede hacer varios procedimientos. Uno de ellos es marcar en un plano los puntos cuya primera coordenada es el mes y la segunda con la tasa de cambio promedio en ese mes, como se muestra en la figura. Ok, obtenemos una serie de puntos en el gráfico o en el sistema de coordenadas. ¿Me entienden? Los ejes son mes y dólares. ¿Estamos claros? De nada más de la columna venta. Ok, otra manera de representar estos datos es considerar el costo del dólar durante cada mes, constantemente igual al promedio durante el mes. De esta manera obtenemos la representación gráfica siguiente. ¿Verdad? Claro, tenemos por mes la vaina. Entonces, en el mes no hay cambios en el dólar. Entonces, si las abscisas ahora son los meses, la coordenada de las abscisas ahora son los meses, pues tenemos entonces gráficas continuas dentro de un mes, y gráficas discontinuas dentro de un año. ¿Entienden? Porque el dólar no cambió durante el mes, sino cambia con el cambio de los meses. Como puede observarse, esta representación corresponde a una función discontinua. Otra forma de representar también esos datos es asociando el primer día de cada uno de los meses considerados el costo promedio del dólar durante el mes, como se ilustra en la figura. Ok. Por último, podemos hacer una representación a través de una función continua de los datos en cuestión, uniendo los puntos consecutivos de la representación anterior con segmentos de recta, como se indica en la siguiente figura. Ok. Por último, podemos hacer una representación a través de una función continua de los datos en cuestión, uniendo los puntos consecutivos de la representación anterior con segmentos de rectas, como se indica en la figura siguiente. O sea, podemos unir los puntos exacto. Pero los puntos que unimos, ¿cuáles son? Los cambios que hay en cada mes. Otra forma de representar también estos datos es asociado al primer día de cada uno de los meses considerados, el costo promedio del dólar durante el mes, como se ilustra en la gráfica. O sea, que colocamos, por ejemplo, al final del mes de enero, comenzando el año el dólar costaba 107, finalizando el mes de enero costaba 108, el mes de febrero costaba 107, el mes de marzo costaba 110. Entonces voy uniendo esos puntos, todos esos puntos los voy uniendo, es una forma de representarlo, ¿verdad? Pero observemos que si calculamos la ecuación de cada uno de los segmentos de recta, considerado en la gráfica anterior, podemos calcular el costo del dólar un día cualquiera, comprendido entre el primer día del año y el día 6, y el primer día del mes 6. Claro está, estos valores son aproximaciones del costo real. A manera de ilustración presentaremos algunos procesos que se puedan modelar con funciones continuas, por funciones continuas y discontinuas. Por ejemplo, la estatura de una persona o altura de una planta medida a lo largo del tiempo. La representación gráfica de esta función corresponde a una función continua creciente. Sin embargo, este crecimiento no es indefinido. La representación gráfica aproximada de una función de este tipo se muestra en la figura. Otro tipo de crecimiento, el cual lo modela una función exponencial bajo ciertas condiciones, se refiere al crecimiento de población. La curva descrita por un proyectil también es una curva modelada por una función de tipo parabólico o cuadrático, como se muestra en la figura. Algunos ejemplos de procesos discontinuos son los siguientes: las tarifas postales. En el siguiente cuadro se muestran las tarifas postales nacionales por el envío de cartas dentro del territorio vigentes en el septiembre de 1994. Por ejemplo, pesos o bolívares en este caso. Peso
de la encomienda. Si es 20 bolívares, 20 kilogramos, 20 gramos, perdón, cuesta 24. Si está de 20 a 100, cuesta 50. Si está de 100 a 250, cuesta 80. Si está el peso de 250 a 500, cuesta 120. De 500 a 1000, cuesta 160. De 1000 a 2000, 210 bolívares. Eso es un ejemplo de discontinuidad. Entonces la función, podemos definir entonces por ejemplo, t de x es igual, por ejemplo, 24 cuando x es menor o igual a 20 y mayor o igual a 0. 50 cuando x es menor o igual a 100 y mayor que 20. 80 cuando x menor o igual a 250 y mayor o igual a 100. 120 cuando x menor o igual a 500 y mayor que 250. 160 cuando x menor o igual a 1000, mayor que 500. 210 cuando x es menor o igual a 2000 y mayor que 1000. Donde x indica el peso de la carta en gramos. Al presentar esta función se obtiene una función discontinua como se muestra en la figura. Exacto, que son como unos gráfica, el sistema de coordenadas, el primer cuadrante. Son como rectángulos, unos más altos que otros, pegados unos de otros. El inventario de una empresa, por ejemplo, otro ejemplo interesante que se refiere a la estimación de la existencia de determinado producto en una tienda o empresa, el inventario. Por lo menos el nivel de existencia a través del tiempo es discontinuo. El nivel de existencia, por ejemplo, en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, en el cuarto mes, todo eso es distinto. Los niveles de existencia de determinado producto en una tienda o empresa pueden ser representados por una gráfica como la indicada en la figura, donde cada punto indica el nivel de existencia promedio de un determinado producto en un tiempo determinado, los cuales bajan cuando hay venta o gasto del producto y se incrementa cuando hay reposición del producto. Ok. Si no consideramos tales promedios, sino los niveles de existencia reales de cada instante, entonces una representación del inventario se muestra en la figura de la izquierda. Valores constantes indican que no se han disminuido ni incrementado los niveles de producto existentes y los saltos que hubo un gasto o un abastecimiento. Ok. Por ejemplo, otros ejemplos pueden ser los precios mensuales del barril de petróleo, los precios determinados del alimento en un lapso, los números de partidos ganados, los equipos de los comienzos también, todo eso. 12.1.9.4 Una formalización del concepto de continuidad. Una formulación del concepto de continuidad. Continuidad en intervalos. Álgebra de función continua. Composición de función continua. Teorema de Bolzano. Teorema del valor intermedio. No, pero me parece fácil. Voy a repetir.